Bueno, nuevamente, porque has estado ya en otras Sí, oportunidades. claro, hemos estado recorriendo el sur provincial y San Rafael muchas veces. Lo hicimos cuando me tocaba ser precandidato a gobernador y también ahora. Y para nosotros era muy importante estar en el cierre de campaña de Mendoza y que ese cierre de campaña fuese en San Rafael. Nos parecía trascendental. Y la necesidad de integrar la provincia, que siempre lo vemos, y el viejo reclamo que existe de San Rafael, de tener un gobierno más cercano y mayor presencia tanto de funcionarios provinciales como funcionarios nacionales. Para nosotros el sur mendocino y particularmente San Rafael es trascendental y por eso lo elegimos para cerrar nuestra campaña en Mendoza. Así que para mí es súper importante hacerlo y sobre todo llevar las propuestas que tenemos junto a Patricia Bullrich para cambiar esta Argentina que nos duele, esta Argentina en donde muchos argentinos se sienten desesperanzados, que en algunos casos baja los brazos y uno dice, bueno, hay que sacar a la Argentina adelante y para sacar a la Argentina adelante necesitamos hacer cambios profundos. Tenemos 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, 120% de inflación, tenemos un desempleo alto, que quizás sería más alto si no hubiesen tantos planes sociales que deberían transformarse en verdaderas fuentes de trabajo y verdaderos trabajos registrados de calidad, con una altísima inseguridad, y esa es la Argentina que tenemos que resolver y que la vamos a resolver a partir del 10 de diciembre, pero no se resuelve ni con atajos, ni se resuelve con parches o remiendos, se resuelve con cambios profundos y para solucionar, por ejemplo, el problema de la inflación tenés que bajar de raíz la causa que genera la inflación en la Argentina, que es el gasto público. Tenemos un déficit fiscal con un Estado que gasta más de lo que recauda y para financiar ese gasto recurre a la emisión monetaria descontrolada y eso es lo que tenemos que resolver y entonces lo que tenemos que tener es un presupuesto equilibrado, un presupuesto en donde se gaste lo mismo que lo que se recauda y donde lo que hay que ajustar es a la política. La gente ya no da más. Tiene una altísima presión tributaria y todos los meses este gobierno la ajusta por inflación, porque todos los meses la plata de los argentinos vale un 6 o un 8% menos. El impuesto inflacionario lo que hace es una fábrica de generar pobreza y de personas que no llegan a fin de mes y me lo dicen todo el tiempo, que van al supermercado y pueden adquirir menos cosas que el mes anterior y que terminan en muchos casos tomando deuda para comprar alimentos, ¿no? Y allí es donde nosotros decimos hay que resolver definitivamente y de raíz el problema del gasto público y el déficit fiscal en el país. Bueno, es lo que hay que atacar los primero, dos principales, o tres te diría. En el caso obviamente... Sí, los tres principales problemas que se viven en todo el país, que lo cruza de este a oeste y de norte a sur. Tenés el problema de la inflación, que golpea el bolsillo fundamentalmente de los que menos tienen. El problema de la inseguridad, ¿no? Con la proliferación de robos, de homicidios y un Estado nacional que mira para el costado. El del narcotráfico, que quizás el punto más alto está en Rosario, pero también está presente en otras ciudades del país. Y el problema del trabajo. El problema del trabajo, en donde en muchos casos lo padecen las economías regionales porque no encuentran personas para trabajar, porque hay una competencia totalmente desleal con los planes sociales. Y en otros casos porque hay una legislación laboral que no permite tomar nuevos trabajadores y por eso nosotros decimos hay que modernizar la legislación laboral, garantizando los derechos de aquellas personas que tienen, por ejemplo, un trabajo registrado, pero permitiendo que se incorporen al mundo laboral personas que hoy, por ejemplo, están precarizadas, están en negro o no tienen un trabajo registrado. Entonces hay que hacer una reforma laboral de modernización de la legislación para permitir el ingreso de esas personas, hay que hacer una reforma impositiva para bajar impuestos, porque esto lo padecen los ciudadanos a pie, pero también lo padecen los que quieren producir, los emprendedores, en donde tenemos un Estado vivo que se queda con prácticamente el 50% de lo que produce, particularmente nuestras economías regionales. Es un socio que participa de las ganancias, pero nunca participa de las pérdidas. Y hay que hacer una reforma del Estado para bajar el costo del Estado, para tener un Estado eficiente, pero un Estado que en definitiva no te cobre impuestos como si viviésemos en Suecia y te los devuelve en servicios como si estuviésemos en Haití, ¿no? ¿Qué pasaría con los planes? Bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es recuperar el monopolio de la política social.
Hoy la política social en la Argentina está privatizada en 5 vivos, los gerentes de la pobreza. El Estado tiene que recuperar ese monopolio y tiene que transformar los planes sociales en seguros de desempleo y que funcionen como un verdadero puente para el ingreso al mercado laboral, para que las personas tengan posibilidades efectivas de salir del plan social y no sean tomadas de rehén por las organizaciones piqueteras que en lugar de recapacitar a las personas, en lugar de darles terminalidad educativa y herramientas para que se inserten en el mercado laboral, los obligan a marchar, los obligan a hacer piquetes o los obligan a acampar, amenazándolas con la pérdida del plan. Me parece que es absolutamente imprescindible cambiar el funcionamiento de la política social y de los planes sociales en la República Argentina. La inseguridad es algo de lo cual vos has estado trabajando mucho cuando eras diputado y que sí, bueno, claro. También con tu campaña como para la gobernación también era algo importante hacer hincapié en eso. La mencionaste recién sí. Y lamentablemente, bueno, estamos viviendo sobre todo en San Rafael, lo digo acá, pero en Mendoza se ve, en el país también, sí, claro. Hechos que éramos ajenos a eso y que lamentablemente están ocurriendo cada vez más y que sorprenden y que llaman la atención. En la Argentina el que las hace las tiene que pagar. Esto es así. Y todo aquel que comete un delito tiene que saber que va a haber un Estado que lo va a perseguir, que lo va a detener, que lo va a someter a un proceso y que lo va a condenar. Y tenemos que también trabajar en la prevención de los hechos delictivos. Y para trabajar en la prevención de los hechos delictivos necesitamos fuerzas de seguridad capacitadas, fuerzas de seguridad que cuenten con la tecnología necesaria. Necesitamos, por ejemplo, incorporar la mayor cantidad de videocámaras con reconocimiento facial. Necesitamos ampliar los bancos de ADN, que existe un gran banco de ADN a nivel nacional para evitar la impunidad que se genera después del cometido del delito. Cuando el narcotráfico avanza, uno de los indicadores para dar cuenta de su avance son los delitos que cometen jóvenes, delitos contra la propiedad, que producto de que no tienen recursos terminan financiando su adicción, cometiendo delitos contra la propiedad. Y ahí hay que trabajar fuertemente también para tener la rehabilitación y los tratamientos de adicciones que los saquen a esos chicos del flagelo de la droga, pero yendo contra los líderes, contra quienes comercializan, con todo el peso de la ley y haciéndoles la vida imposible. Muchas veces uno cuando habla con los policías dicen no tenemos un respaldo institucional que banque nuestro trabajo y muchas veces no sabemos si vamos a terminar nosotros sentados en el banquillo de los acusados si salimos a perseguir un delincuente. Me parece que en eso hay que dar un fuerte respaldo institucional para que los policías sepan que si en definitiva actúan en el marco de la ley, detienen un delincuente, no van a tener ni van a sufrir consecuencias. El tema del hábitat, ¿no? La vivienda es también un tema que flagela mucho. Sí, claro. Ahí son cada vez más las personas. Hay una ley vigente que tampoco ayuda demasiado, la ley de alquileres. Sí, claro. Bueno, hay que derogarla. La ley de alquileres claramente hay que derogarla. La podría haber derogado este gobierno con un decreto de necesidad y urgencia. De hecho, ha hecho uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, particularmente en la pandemia. Si hubiese tenido la voluntad política, lo hubiese derogado y a partir de allí discutir otra ley de alquileres. ¿Y para poder llegar a la casa propia? Bueno, y para poder llegar a la casa propia, lo primero que tenés que hacer es estabilizar la economía. ¿Por qué te digo que tenés que estabilizar la economía? Porque hoy vos no tenés posibilidad alguna de acceso a ningún tipo de crédito hipotecario o tampoco personal por las altísimas tasas de interés. Entonces, tenemos que tener una inflación menor a un dígito. Mira, Paraguay en el mes de julio tuvo inflación cero. Hay que bajar los niveles de inflación y a partir de allí bajar las tasas de interés y dar soluciones habitacionales a partir de créditos hipotecarios que hoy en la Argentina son impagables. Y también generar un plan de viviendas desde el gobierno nacional, porque la vivienda tiene un efecto dinamizador de la economía, porque no solamente resuelve el problema habitacional que es importante de las familias, sino que además posibilita que la rueda de la construcción se ponga en marcha y se generen fuentes de trabajo a partir de ello. Así que nos parece trascendental que exista un plan de viviendas que sea efectivo y que permita que miles de argentinos, mendocinos y sanrafalinos que hoy no tienen vivienda la puedan tener, ¿no? Bien. ¿Qué le decís? Bueno, hemos hablado de muchos temas, algunos quedaron afuera, perdón, que bueno, que en este caso seguramente vamos a tener posibilidad en otra oportunidad, pero
¿Qué le decís a los sanrafaelinos? Que este próximo domingo puedan ir y acompañarlos. Sí, claro, a todos los sanrafaelinos. Primero agradecerles por el afecto, por el cariño que siempre me dan cuando vengo a San Rafael. Y segundo, pedirles que nos acompañen con el voto este 13 de agosto a la fórmula Bullrich-Petri en las elecciones PASO que vamos a tener. Es trascendental la elección del próximo domingo, porque nos vamos a jugar el destino de la República Argentina no solamente para los próximos 4 años, para los próximos 8 o 10 años, teniendo en cuenta que enfrente tenemos al populismo, teniendo en cuenta que enfrente tenemos al kirchnerismo y que lo tenemos que enfrentar y tenemos que lograr ganar el gobierno nacional. Es populismo versus república y nosotros vamos a dar esa pelea porque me lo dicen todo el tiempo cuando camino Mendoza, cuando camino San Rafael o cualquier rincón del país, que la Argentina podría estar exportando sus manufacturas, sus servicios, podría estar exportando materias primas, pero hoy esta Argentina está exportando a nuestros hijos y tenemos que terminar con eso. Tenemos que garantizar que sea una Argentina del regreso de los que se fueron a la pobreza empujados por la inflación, del regreso de los que se fueron por Ezeiza, desilusionados y desesperanzados, y del regreso de todos aquellos que, producto de la persecución tributaria que se hizo durante este último gobierno, terminaron fijando domicilio fiscal y yéndose del país. Necesitamos que vengan a invertir en la Argentina, que vengan a generar trabajo genuino y de calidad, así que vamos a trabajar para eso, ¿no?